Seguimos con las prácticas de realidad aumentada con The LaTeX. En este caso vamos a hacer la práctica 5 titulada Poniendo orden. Vamos a crear también un proyecto nuevo. Aquí puede ser un entorno 3D o también puede ser sobre el Merge Cube, como queráis. Pero en cualquier caso lo que queremos hacer es crear un juego en el que debamos ordenar unas palabras para formar una frase. En caso de que cliquemos sobre la palabra incorrecta en el orden incorrecto, deberá volver a empezar de cero. Se pondrá en verde si has clicado sobre la palabra correcta y en el momento adecuado, y si no, de lo contrario, se pondrá en rojo. Podemos añadir sonidos de fallo o de acierto. Vamos a jugar y lo vemos. En este caso yo he creado sobre el cubo y lo he decorado, pero lo podéis hacer perfectamente sobre un entorno en 3 dimensiones. Bien, empezamos. Entonces, este es nuestro cubo y nuestras palabras. Lo único que he hecho, como vais a poder ver, es crearme una serie de cubos, de rectángulos, decorarlos y escribir un texto sobre él. ¿De acuerdo? Si queremos poner los sonidos de fallo y de acierto, deberemos cargarlos desde aquí, desde sonidos, cargar fallo y acierto. Yo no los he creado en este caso, pero le daría valor añadido. De acuerdo, vamos a comenzar a jugar, pero os tengo antes que explicar una cosa. En la programación, tenéis que tener todos ellos, todos los paneles activados para programar en Coblox. Como sabéis, botón derecho, código, utilizar en Coblox. ¿De acuerdo? Entonces, para programar vamos a jugar con variables. A esa variable yo le he llamado orden actual, pero podéis llamarle como vosotros queráis. De manera que se cumpla que al hacer clic en reproducir vamos a establecer de qué orden partimos. Yo he partido del orden 0, entonces yo establezco mi variable orden como 0. ¿Por qué? Porque cuando active la palabra las, que sería la primera, si, y esto ya lo tendréis en control, si el orden actual es igual al 0, es decir, le doy en primer lugar, se me va a poner las en verde y le voy a sumar, entre comillas, al orden una unidad. Y ese sumar al orden una unidad es cambiar orden por 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto ya estaríamos en el orden 1. Y en la siguiente, por ejemplo, si activamos vacaciones, si el orden actual es el 1, vacaciones se pondrá en verde porque la frase es las vacaciones y cambiaremos el orden actual por 1. Es decir, a este orden 1 le vamos a sumar otra unidad. Por lo tanto, ya estamos en el orden 2. Por lo tanto, las vacaciones son. Si activamos son, es decir, al clicar sobre son, si el orden es el 2, se pone en verde, perfecto, y le sumamos, cambiamos el orden por 1 más. Es decir, ya estaríamos en el orden 3 y así sucesivamente hasta terminar. ¿Qué pasa? Que yo en esta condición del sí y si no, que en Coblox se llama además, yo no solo le digo que si el orden actual es el correcto se ponga en verde, sino que en caso de no darle al correcto se me va a poner en rojo. Me va a decir error y además voy a restablecer el orden. Voy a volver a orden 0. ¿Por qué? Porque quiero que vuelva a empezar de 0. ¿De acuerdo? Si no, clicando sobre cada una de ellas, en algún momento se nos pondría en verde. Y no, queremos que la secuencia sea ordenada. Las vacaciones son muy cortas. Y luego tengo aquí este botón repetir, que si nos vamos al final del todo, veo que si activo repetir, es decir, si clico sobre repetir, se reinicia la escena. Vuelvo a comenzar. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Como siempre, esto es la base y podéis complicarlo lo que queráis. En este caso, yo en las instrucciones pongo que pongáis un sonido de fallo o de acierto y yo en esta programación no la he metido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto sería un básico también, el sonido de orden y de acierto. Vamos a jugar. Si le doy a las, se me debería poner en verde, porque es la primera pregunta, la primera palabra. Las vacaciones son muy cortas. Las, verde. De acuerdo.
Ahora imaginaros que le doy a muy. Se me debe poner en rojo. Y además debo tener que volver a empezar por las, porque se reiniciaría todo. Volveríamos al orden cero. Muy, error. No puedo decir, ay, no, es son, es vacaciones. Las vacaciones. Vacaciones se me sigue saliendo en error, porque no le he dado en segundo lugar, le he dado en tercer lugar. Por lo tanto, tengo que volver a comenzar. Vuelvo por las. Verde. Vacaciones. Verde, genial. Son. Genial. Ahora si le doy a cortas, error. Tengo que volver a empezar en las. Vacaciones son muy cortas. Todo perfecto. Si le doy a repetir, vuelve a comenzar.